Bueno, entonces, nuestro penúltimo tema de la materia es el tema de interculturalidad. Ustedes lo revisaron ahí con los artículos que les envié. ¿Qué elementos son importantes que tengamos en cuenta para entender este tema? ¿Sí? Y como lo que hemos visto nosotros a lo largo de nuestro curso es, digamos, iniciamos con una reflexión sobre la antropología, ¿no? Como una ciencia que estudia la diversidad humana. Esa es más o menos como la perspectiva más básica, ¿no? Entonces, los seres humanos somos diversos de diferentes formas, ¿no? Particularmente a nosotros, digamos desde la antropología, nos interesa esa diversidad a nivel cultural, ¿cierto? Con esta idea grande de la cultura, ¿no? Como ese repositorio, casi, ¿no? Podemos usar esa metáfora de prácticas culturales, de tradiciones, de conocimientos, de normas, de formas de hacer las cosas, bueno. Y de ahí hemos usado un poco ese conocimiento para analizar los diferentes temas que hemos visto, ¿no? La desigualdad, ¿cierto? La idea del sistema mundo, la idea del racismo, ¿no? La idea de nuestra relación con el entorno socioecológico. Y digamos que finalmente entonces esta diversidad se vuelve tanto como el tema que estudia la antropología, como por otro lado, como el aporte, el aspecto que la antropología le brinda a diferentes otras disciplinas, es decir, una reflexión sobre la diversidad con la que las otras disciplinas tienen que enfrentarse en el mundo. En el caso particular nuestro, la medicina, ¿no? Pues la medicina, como cualquier otra disciplina que trata con personas, enfrenta la diversidad, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esa diversidad? Eso, digamos, sería como uno de los puntos importantes a tratar. Entonces, consiste principalmente, ¿sí?, en que los sujetos, las comunidades, las sociedades, ¿sí?, difieren en los significados que le atribuyen a diferentes aspectos de su vida, ¿sí? Diferimos, por ejemplo, en nuestros conceptos de éxito, diferimos, por ejemplo, en las formas en las que transmitimos el mundo adulto a las generaciones, digamos, más nuevas, diferimos en la forma de organización, por ejemplo, en los significados que puede tener la familia, las madres, los padres, por eso hay diferentes sistemas de organización del parentesco. Diferimos, por ejemplo, en los modos en los que organizamos la producción de una sociedad, en la que estratificamos, ¿no?, los diferentes grupos sociales, o diferimos en los modos en los que reproducimos social y biológicamente esa sociedad. Y entonces lo hacemos fundamentalmente a través de los significados que le atribuimos a eso, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Incluso, por ejemplo, diferimos en los significados que le atribuimos al otro o a los otros sujetos, ¿no? Y vimos que hay significados de esos, por ejemplo, que pueden terminar convirtiéndose en prejuicios, en procesos de discriminación, en procesos de segregación, en racismo, ¿no? Pero también tenemos diferencias sobre los derechos a los cuales cada quien tiene acceso. Entonces, esa diferencia, la diversidad, ¿sí?, se va a enfrentar siempre, ¿sí?, a la pretensión, a un ideal, ¿no?, en el cual nosotros pensamos también que así como hay diversidad, también debería haber igualdad, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con uno de los significados que más difieren, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, pueden pensar que cuando pensamos, por ejemplo, en las épocas de la esclavitud, ¿sí?, eso, el significado de la igualdad no era el mismo, ¿sí? Se le atribuía a unos sujetos unos valores que evidentemente hacían que no fueran iguales a todos los demás, ni en derechos, ni en sus propias características. Entonces,
esa relación, que puede ser conflictiva, que puede pretender ser armónica, pero que en general siempre está en una tensión entre diversidad, diferencias e igualdad, ¿sí?, ha hecho que nosotros tengamos que pensar, bueno, cómo nosotros podemos tratar, ¿sí?, con esas diferencias, cómo una sociedad particular, ¿sí?, como un momento histórico particular define formas en las que lidiamos con estas diferencias. Y diríamos que en general hay como tres grandes respuestas, ¿sí?, que se han dado a esa relación entre diversidad e igualdad, ¿sí? Entonces, la primera la podemos nombrar como una suerte de culturalismo o folclorismo, ¿sí? Con la J. El folclorismo, que es esta idea de definir, ¿no?, las diferencias, ¿sí?, con relación a, digamos, algo que llamamos la cultura occidental, la civilización occidental, que sería como este grupo grande, moderno, al que pertenecemos, por ejemplo, en este momento nosotros, y que todos aquellos que son diferentes, ¿no?, que no han tenido, digamos, el mismo proceso, ¿no?, civilizatorio que nosotros, los metemos en un paquete, por ejemplo, de identidades diversas, ¿no?, de grupos diferentes, todos los pueblos ancestrales, todos los indígenas, ¿no? Entonces esta es como una versión donde hay un sujeto central frente al cual se comparan todos los demás, ¿sí? Y este sujeto central se llama civilización, ¿no? Y es la civilización occidental, blanca, moderna, que nosotros hemos visto. Entonces uno dice, bueno, nosotros somos, ¿no?, seres humanos civilizados, y hay todo un montón de otros sujetos que no caben ahí, ¿no? ¿Cierto? Y entonces a esos sujetos los analizamos bajo esta perspectiva del folclorismo, que es como ver cuáles son esas diferencias, y nos preocupa, ¿no? Miren, en Amazonía comen arañas, ¿sí?, comen serpientes, comen monos, ¿no?, son incivilizados, son bárbaros y entran, ¿no?, pero se visten de esta forma extraña, ¿sí? Siempre como que la relación que implica esto es que es la civilización frente al extrañamiento. Entonces todo lo que nos parece extraño, ¿sí?, lo metemos en esta onda folclórica, ¿no? ¿Sí? Que la ropa que usan, que la música que producen, ¿sí?, que las formas en las que hablan, ¿ya? Y eso lo tratamos con el extrañamiento. Y entonces ahí hay, por ejemplo, políticas de preservación, ¿no?, de cuidar el folclore, de que no se pierdan ciertas tradiciones, ¿no?, de mantener las cosas. Pero como ustedes ven, es una lógica que siempre está anclada a lo que ya hemos visto en este curso, por ejemplo, a la dominación de un grupo, ¿no?, en este caso este grupo que se autodenomina a sí mismo civilizado, occidental, moderno, frente a todos los demás, los pretende dominar y entonces lleva a cabo estas prácticas, ¿no? Y el folclore, ¿dónde queda? En museos, por ejemplo, ¿no? Se olvidan las personas, ¿no? ¿Dónde queda el museo? Voy a hacer grabaciones de los sonidos, voy a tener fotitos de la gente, voy a llevarme sus objetos y los voy a poner en el Museo Británico, ¿sí? Los voy a exhibir como esto, ¿no?, como objetos de la extrañeza, de lo raro, ¿no?, de las cosas así que nos parecen raras. Y ese es el folclorismo. Entonces, a partir, en cambio, de una raíz diferente, que es, por ejemplo, la raíz liberal, ¿sí? Esa es la raíz liberal, digamos, que dice, bueno, mire, si usted acepta unas condiciones básicas, todos somos iguales y entramos en el mercado de manera igualitaria, ¿sí? Entonces, con esa raíz liberal surge lo que se denominó el multiculturalismo. Entonces, el multiculturalismo ya fue una práctica que pretendía decir, no, mire, todas las culturas, ¿no?, son iguales, somos diferentes, ¿sí? Y como que en principio entiende esto. O sea, la primera cuestión es que el multiculturalismo reconoce la existencia de múltiples culturas, ¿no? Y hay múltiples culturas, ¿sí? Y en principio diría, todas esas culturas deberían ser tratadas de manera igual, ¿no?, de manera igualitaria. Todas esas culturas deberían tener más o menos los mismos accesos, ¿no?, las mismas características. Pero ¿qué ocurre? ¿Sí?
que no necesariamente es así, ¿sí? Sino que el fondo del multiculturalismo tiene esta característica, no la abandonan, ¿sí? Entonces en el multiculturalismo sobreviven, por ejemplo, las ideas de todos somos iguales, pero iguales ¿a qué? ¿Sí? Y la igualdad se establece en relación a ese mundo moderno, civilizado, blanco, ¿no? Entonces la idea es que ese se establece como el patrón y todos deberíamos ser iguales allá. Y entonces ahí entran, por ejemplo, proyectos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de mestizaje, ¿sí? Entonces, donde, sí, qué chévere las comunidades indígenas, pero mientras más mestizas sean, más derechos tienen, ¿sí? Entonces es lo que ocurre como, bueno, sí, todo el mundo tiene derecho a la educación, pero la educación es en castellano, ¿sí? Y entonces como que todos tienen que ir, ¿no?, igualándose a ese ideal, que es el ideal, por ejemplo, en el Ecuador, de una nación mestiza, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, de que todos estos indígenas, campesinos, se conviertan en ¿qué? En proletarios, ¿no? Como el grupo central. Entonces, siempre hay esta idea. Entonces, ¿qué está detrás del multiculturalismo? Entonces, aquí se construye esto bajo una matriz que la vamos a llamar tolerancia. ¿Sí? Y mire que cuando yo digo tolerancia, ¿sí?, esta cosa de tolerar la diferencia parece un valor, ¿no? Bueno, un valor que es positivo, pero en realidad no lo es, ¿sí? Porque implica que hay un sujeto, ¿sí?, que él en cambio no tiene que hacer nada. En este caso, por ejemplo, el mestizo, el blanco mestizo, el blanco civilizado moderno, él ya es igual. Y son los otros los que se tienen que ir igualando a sus condiciones. Él es como el patrón frente al cual todos los demás, ¿no?, se conocen. Y entonces por eso él es el que tolera las diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estados, ¿sí? El Estado-Nación siempre está administrado por un gobierno y ese gobierno suele estar siempre a la cabeza de un sujeto que suele ser un sujeto que pertenece a ese grupo mayoritario, ¿no? Al grupo mayoritario civilizado, blanco, moderno, ¿sí? Y es desde ahí que se dice, bueno, y yo tolero las diferencias, y las diferencias quiénes son los pueblos y nacionalidades, los montubios, los afrodescendientes. Ellos son los que son diferentes y yo los voy a tolerar. Yo voy a aceptar que estén. Yo voy a definir las políticas, yo voy a definir cómo voy a lograr que ellos tengan acceso a las cosas. Entonces el multiculturalismo, como por un lado, reconoce que todos somos diferentes, que deberíamos tener accesos iguales, oportunidades iguales, pero, ¿sí?, desafortunadamente necesita este sujeto central, ¿sí? Y este sujeto central ya es un sujeto que siempre está en una situación de superioridad, de dominio y que como que es el que le apertura las puertas, le define las oportunidades a esos otros. Él es el que ya las tiene, él como que las comparte con los demás, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo fue muy bueno porque el multiculturalismo al menos permitió que se reconocieran las diferencias étnicas y culturales, ¿sí?, sociales y todo esto. Pero además de la tolerancia, entonces el multiculturalismo tiene un problema. Se centra en lo cultural, ¿sí?, y excluye y dice, bueno, ¿sí?, o sea, vamos a hacer que culturalmente todos seamos iguales, ¿sí?, pero deja de lado en cambio las diferencias socioeconómicas y políticas. ¿Sí? Entonces, retomando conceptos que ya hemos visto en este curso, como el del sistema mundo, que nos habla de que es un sistema de desigualdades, es como, bueno, no todo, aquí cualquier indígena, por ejemplo, puede, digamos, yo puedo decir una política multicultural, entonces no hay discriminación, ¿sí? Cualquier persona, no importa su identidad étnica, por ejemplo indígena, puede entrar a la universidad, ¿sí? Y lo va a poner en la Constitución y lo va a poner en los reglamentos de las universidades, chévere, entonces la universidad no discrimina, aquí puede entrar, ¿sí? Pero podrá pagar, ese ya no es problema mío, ¿sí? Ya si no puede pagar, ya ese no es mi problema, ¿no? Yo soy multicultural en lo cultural, pero ya si hay desigualdades económicas, ya eso ya no lo resuelvo yo, ¿sí? Entonces el multiculturalismo como que suele tomar también esa distancia, que es una cuestión, una división como del mundo muy liberal. Por un lado lo cultural es muy bonito, lo cultural es chévere, sí,
Pero lo económico, lo político, yo con eso no me meto porque eso no es un problema, ¿no?, que yo pueda resolver desde el multiculturalismo. Eso diría la perspectiva. Entonces separa, ¿no?, lo cultural, la diversidad cultural, y en cambio las desigualdades no son un problema, ¿sí? Pero sí son, ¿sí? Entonces yo puedo ser todo lo abierto a que los indígenas accedan a la universidad si no pueden pagarlas, ¿sí? Si siempre han tenido, por ejemplo, una educación secundaria de mala calidad, ¿sí? Entonces no importa qué hagan, no pueden competir con los otros sujetos, ¿no? Y del multiculturalismo, por ejemplo, frente a esto, se han derivado cosas como, ustedes tal vez habrán oído conceptos tales como discriminación positiva, ¿sí?, o acción afirmativa, ¿no?, que son políticas públicas, por ejemplo, que buscan resolver o darle algún tipo de respuesta a esas desigualdades históricas de los pueblos que son diferentes culturalmente, ¿sí? Entonces, una política típica de discriminación positiva puede ser que, digamos, ustedes van a hacer un examen de admisión para entrar a la universidad, pero si usted es indígena le dan 10 puntos más extra, solo por ser indígena, como para compensar, son políticas compensatorias las desigualdades históricas, ¿no? Como que puede haber, por ejemplo, unas mucho más complejas, ¿no?, que dicen, bueno, mire, imagínense que compiten para un mismo puesto varias personas, ¿sí?, y yo las mido en los méritos que quiero, ¿sí? Entonces necesito que tengan título, que tengan experiencia, que hayan hecho esto, que hayan hecho lo otro, listo. Y resulta que al final llegaron 2, ¿sí? Y entonces, y los 2 tienen puntajes muy similares, casi iguales. Entonces, ¿cómo decido? Entonces hay políticas públicas de acción afirmativa que dicen, usted decide darle puesto a aquella persona que, llegando al puntaje más alto, está en la situación más vulnerable. Entonces llega un tipo blanco mestizo que tiene todo solucionado en su vida y llega un indígena, entonces le doy el puesto al indígena, a la misma, aunque los 2 obtuvieran los mismos méritos. Son diferentes formas de hacer acción afirmativa. Entonces, digamos como que a veces el multiculturalismo trata de lavarse la cara, ¿sí?, de digamos, olvido de las desigualdades económicas con estas políticas compensatorias, ¿sí? Pero pues eso suele tener sus problemas, ¿no? Porque pues que yo le dé 10 puntos más, por ejemplo, a una persona por su nacionalidad indígena, no significa que esa persona sepa más o que haya logrado los mínimos conocimientos que el otro. Entonces puede ser complicado. En realidad puedo estar discriminándola más porque llega a un escenario donde esas falencias le van a pesar mucho más que al resto, ¿sí? Entonces hay como que siempre el multiculturalismo es muy bonito si todos somos diversos, pero genera un montón de problemas, ¿no? Sobre todo por ese efecto de que no enfrenta la desigualdad. Y entonces, a partir de múltiples reflexiones en América Latina, ¿sí?, y de otras en otros lugares, vamos a llegar al concepto de interculturalidad. ¿Ya? Entonces, la interculturalidad pretende, no sabemos si lo logra todavía, pero pretende ser mucho más radical, ¿sí? Entonces, la interculturalidad pretende una relación entre iguales, pretende además que en esa relación no se excluyan, como sí pasa en el multiculturalismo, estas dimensiones socioeconómicas y políticas, sino que las asume, ¿sí?, y trata de pensar que en esa perspectiva, ¿sí?, además no haya ningún sujeto que tenga más poder que el otro, ¿sí? Entonces todo eso suena muy bonito, pero es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, de cierta forma, la interculturalidad propone que usted tenga derecho no solamente a diferenciarse, que es lo que le permite el multiculturalismo, sino que además tenga derecho a diferir de las normas impuestas, de las normas imperantes en el mismo escenario de inserción social. Así que usted las pueda poner en cuestión, que usted pueda, ¿no?, discutirlas y que usted pueda modificarlas incluso, ¿ya? Entonces aquí el concepto clave, a diferencia de tolerancia, es diálogo, ¿sí? Entonces la interculturalidad se espera que se construya de manera dialógica, ¿sí? Y la idea del diálogo es que, por ejemplo, después de un diálogo ninguno de los participantes del diálogo sale igual que antes, ¿sí?
todo se transforma, todo se modifica. ¿Okay? Y es bajo esta idea de la interculturalidad que hoy en día se está pensando, digamos, de nuevo esta experiencia de la diversidad. ¿Sí? Entonces, somos diversos, sí, deberíamos tener iguales oportunidades, pero no podemos ser homogéneos, no podemos terminar todos de manera igual, porque pues ¿no? Partimos desde puntos distintos. ¿Sí? Y entonces la interculturalidad funciona de esa manera como una suerte de expectativa del resultado. La expectativa del resultado de la relación intercultural es que todo cambie, más o menos, ¿no? Y que todo constantemente esté en el cambio. ¿Sí? Y entonces ahí pensamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando esto se empezó a hacer en los años 70, 80, entonces una propuesta aquí en el Ecuador fue la educación bilingüe intercultural. ¿Sí? Entonces, la educación bilingüe intercultural, ¿sí? Debería, digamos, ¿cómo funcionó? Pues funcionó siendo un sistema educativo donde, por ejemplo, se impartía toda la educación, tanto en castellano como en la lengua indígena de la comunidad a la que pertenece, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nunca fue realmente intercultural, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque dos razones. Una, dejaba sobre usted una marca, ¿sí? Entonces, ¿cuál era esa marca? Que en nuestra sociedad, ¿sí? Si usted dice intercultural, ¿usted qué piensa? Piensa en indígenas, ¿no? Y entonces en realidad la gente pensaba educación para indígenas, ¿sí? ¿Listo? Y era la educación bilingüe intercultural para indígenas, ¿no? Y entonces seguramente cuando usted llegaba, por ejemplo, a buscar acceso a una universidad y usted venía a un colegio de educación bilingüe intercultural, lo miraban como tal vez no es tan bueno como los colegios más académicos, ¿no? Más clásicos. Y por otro lado, nunca transformó, es decir, muy pocas familias, por ejemplo, blanco-mestizas, metían a sus hijos a un colegio de educación bilingüe intercultural con la esperanza de que aprendan quichua. Siempre fue al revés. La gente metía a sus hijos a los colegios de educación bilingüe intercultural con la esperanza de que no pierdan la lengua indígena, pero sobre todo aprendan castellano, y aprendan bien, y hablen bien en castellano. Entonces, al final se parecía más al multiculturalismo, al que todos nos parezcamos a la centralidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál hubiera sido una política interesante en la que la educación bilingüe fuera para todo el mundo? Por ejemplo, ¿no? Y que pase como pasa, por ejemplo, en Paraguay. En Paraguay el 90% de la población habla español y habla guaraní. ¿Sí? ¿Listo? Porque nunca se hizo esa división tan fuerte que sí hicimos nosotros acá. ¿Ya? No sé si Paraguay es un país intercultural, pero solo me imagino eso. O sea, ¿cómo sería Ecuador de diferente? ¿Sí? Por ejemplo, si el 90% de ustedes hablaran también quichua. ¿Sí? Por ejemplo. Solo. Y además, mire que ahí ya estoy estableciendo un dominio, ¿no? Quichua resulta que es el lenguaje mayoritario, y el Achuar, y el Safiki, y tal. ¿Sí? Entonces, esa es. Pero digamos como que siempre la interculturalidad debería promover, por ejemplo, eso, que no fuera ninguno más que el otro. ¿Ya? Pero nosotros sabemos cómo es el Ecuador, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, el español es el idioma dominante, mayoritario. ¿Sí? E incluso entre las lenguas ancestrales hay una que es más dominante que las otras, que es el quichua. ¿Sí? Entonces, eso, romper esas ataduras, romper esas cadenas, romper esas desigualdades, ese es el objetivo de la interculturalidad. Y establecer un lugar donde ya no importe, donde ya no importe esa diferencia cultural, ¿sí? Pues todos, ¿no? Somos diferentes, ¿sí? Donde no es que el otro es diferente a este sujeto central, que es el igual, sino todos somos diferentes de todos. Esa es la idea, y lo somos de manera igualitaria. ¿Listo? Pero eso es un poco complejo. Entonces, ¿qué pasa? Y viene la idea de la salud intercultural, ¿no? Que es como una propuesta, ¿no? muy fuerte. Ustedes la leyeron ahí, pero en parte, digamos, con un doctor Sola, que tiene la pretensión de, bueno, al menos ofrezcamos un sistema de salud, por ejemplo, que cada vez más respete la diferencia cultural, ¿no? De los sujetos. Él les ponía el ejemplo ahí, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? Los partos, la inclusión de los partos verticales, por ejemplo, dentro del sistema, ¿no? Porque el parto vertical es una práctica que corresponde más, por ejemplo, en nuestra perspectiva, a las comunidades andinas, indígenas,
mientras el parto horizontal es como la práctica médica básica. Entonces, ven, por ejemplo, una práctica intercultural es, bueno, vamos a dar la oportunidad de que la gente tenga parto, ¿no?, vertical. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto, o sea, que se incorpore en la salud pública, eso es lo realmente intercultural. ¿Por qué? Porque la salud pública es a la que tiene acceso todo el mundo, ¿sí? Parto vertical, parto en agua, parto humanizado, las dulas de acompañamiento a las mujeres parturientas, eso ha habido hace mucho tiempo, ¿sí? En clínicas privadas, ¿sí? En clínicas privadas donde todo el proceso, por ejemplo, digamos, obstétrico y del parto, ¿sí?, puede estar costando entre $1.500 y $2.500, ¿sí? Entonces eso es restrictivo, ¿sí? Eso no lo puede pagar, ¿sí?, una mujer indígena del sur de Quito, ¿no? ¿Sí? Entonces, que una mujer indígena del sur de Quito, adolescente, por ejemplo, que está embarazada, vaya a la maternidad Isidro Ayora y pueda acceder a un parto vertical, eso es una práctica intercultural, ¿sí? Que lo puede hacer en la clínica de la Primavera si tiene $2.000 para pagar, eso no. ¿Por qué? Volvemos a la idea multicultural, no nos conectamos con las desigualdades socioeconómicas y políticas del país, ¿sí? Entonces, la idea de interculturalidad es muy bonita, pero es compleja de construir, ¿no? Y en la salud ha habido, por esta idea como de pensar estas otras prácticas de salud, ¿no?, que se pueden incorporar, el hecho de que en muchos centros de salud, esto es uno de los temas más polémicos, por ejemplo, cada vez más haya la posibilidad de tener otro tipo de medicinas, ¿no? Que haya, por ejemplo, personas vinculadas a la comunidad, conocedores de la salud más ancestral, ¿sí?, y a las que también pueda acceder las personas, ¿sí? Pensar que eso pueda ser parte de un plan obligatorio de salud, eso sería una práctica intercultural, ¿sí? Y que, por ejemplo, dependiendo de donde usted esté, se pueda acceder a ese conocimiento también, ¿sí? Que ustedes, por ejemplo, ¿sí?, sin que les impongan, pero con la posibilidad de conocer, tuvieran la posibilidad de acercarse a otros modos de practicar la medicina, ¿sí? Y que al menos cuando una persona les exija a ustedes sepan por qué le dicen que no y no solo porque no es científica, ¿sí? Esa sería una práctica intercultural. Entonces la interculturalidad es como un objetivo muy interesante y tiene solo como algunas limitaciones, ¿sí? La limitación principal es casi que filosófica, ¿sí? ¿En qué sentido filosófica? Porque la interculturalidad, requiere que usted la piense como una operación y no como un resultado. Y eso es un lío, porque es muy difícil para la política pública. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Nuestra Constitución establece que este país es pluriétnico, multicultural, pero habla de la interculturalidad. Pero cuando en la Constitución y en las diferentes leyes del Ecuador se habla de interculturalidad, ¿sí?, se hace referencia exclusivamente a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montú. Es decir, toman el argumento del multiculturalismo básico y lo usan acá. Y entonces es un problema porque como que suponemos que lo único intercultural es eso, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, aquí en Quito hay, bueno, en Ecuador, pero aquí en Quito hay una parte importante, funciona un grupo de activistas que se llama Luna Roja, ¿sí? No sé si lo han conocido, pero Luna Roja, por ejemplo, reivindica toda una serie de prácticas ancestrales, no solo de los pueblos ancestrales ecuatorianos, sino de muchas otras, ¿sí?, alrededor, por ejemplo, de la feminidad, ¿sí? Por ejemplo, son el grupo que reivindica mucho, por ejemplo, el uso de la copa en vez de las toallas sanitarias para la menstruación, ¿no? Entonces, eso no es, o sea, no es que la copa sea una práctica indígena, es una práctica que se ha construido en otros lugares. Pero de cierta forma, entonces yo podría pensar que si sigo por ahí, respecto, por ejemplo, de ciertas relaciones entre las mujeres a la hora de colaborar con sus congéneres en el parto, con la menstruación, con la menopausa, también hay como unas prácticas culturales de las mujeres, ¿sí? Una cultura particular a la que los hombres no accedemos, que es una cultura de las mujeres, ¿sí?
Pero eso, ese grupo poblacional particular, que son las mujeres, no está tenido en cuenta en lo intercultural, porque ya se definió que lo intercultural es pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, si usted no reivindica que es indígena, no es intercultural. Si usted no reivindica que es afrodescendiente o montubio, entonces no es intercultural. Y ahí en ese camino se pierde esto. Por ejemplo, se puede dar una cultura de las mujeres, ¿no? Que los jóvenes tienen culturas distintas, que ahora hay otras identidades urbanas, ¿sí? Que las prácticas religiosas, ¿no? Tienen también, digamos, unos elementos culturales, ¿sí? Entonces, el problema con la interculturalidad es cuando usted pretende definirla de entrada, es decir, mire, la interculturalidad corresponde a estos grupos, porque siempre que usted haga eso, le va a salir un nuevo grupo que no está siendo tenido en cuenta, ¿sí? Como piensan como en la comunidad, o sea, algún rato la comunidad había una comunidad homosexual y había que tratarla, ¿no?, de manera homogénea, ¿sí? Pero no, tuvieron que luchar y decir, no, mire, sabe que la experiencia de gays y de lesbianas es completamente distinta. Listo, entonces, gay y lesbiana. Usted trabaja en eso y algún rato va a salir, bueno, pero es que hay personas intersex. ¿Sí? Bueno, listo, entonces, gays, lesbianas, intersex. No, ¿y qué pasa con los trans? Sí, y tal, ¿cierto? Y cuando haga eso, no, pero espérese, y los bi, entonces LGBT, listo, ¿sí? No, y cuando esté ahí, ¿y qué pasa con la gente queer que tiene una identidad política más que sexual y tal? Y siempre que usted pretenda definir, le va a salir otro, ¿sí? Porque la idea de definición es muy multiculturalista. Entonces la interculturalidad más bien es esperar constantemente, no. La interculturalidad no es definir los sujetos, sino definir el proceso, el diálogo, ¿sí? El diálogo intercultural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre va a pasar, si usted habla, por ejemplo, de parto, ¿sí? Pues tal vez los quichuas tienen una idea de parto vertical, listo, está chévere, y los shuar, ¿sí? Y los sachilas, y los no sé qué, cada uno tal vez tenga otra. Entonces, si usted pretende decir que la interculturalidad es solo asumir la práctica quichua, está siendo igual de excluyente. Entonces, tiene que más bien pensar, no, hay que discutir con todos, pensar que la interculturalidad es eso, es el proceso, la operación, no el resultado, ¿sí? Pero pues eso para hacer política pública es muy difícil, porque las políticas públicas tienen que ponerse indicadores, y a quiénes, y a cómo. Entonces, esos son los límites reales de la interculturalidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco, era la discusión que había ahí con el doctor Sola, ¿sí? Está la discusión que había, digamos, un poco de ese intento de armar un plan, ¿no?, de salud andino, y es que, por ejemplo, mientras toda la legislación siempre es nacional, ¿qué pasa con estas experiencias que son transnacionales? ¿Sí? Y eso es importante porque no es solo que todos somos andinos. Por ejemplo, el pueblo Aguá, que vive en la frontera entre Colombia y Ecuador, ¿sí? La mayoría de ellos, o sea, como le digo, no se ubican en un solo lado, ¿sí? Esta idea de la nación para ellos no tiene sentido, o sea, ellos no es que dicen, mira, ahora estoy en parte colombiana del territorio, ahora estoy en la parte ecuatoriana, no, este es el territorio Aguá y pertenece a los dos, ¿sí? Pero resulta que en Colombia tienen unos derechos y unas restricciones y en Ecuador tienen otros, ¿sí? Entonces ellos hagan las dos cédulas, sin nunca hacer un proceso de doble nacionalidad, solo es una cuestión como de tener una doble nacionalidad ellos, pero no es ante el Estado, o sea, ellos nunca han tenido doble nacionalidad, pero cuando necesitan sacan la colombiana, cuando necesitan sacan la ecuatoriana, porque no tenemos un plan para atender a todas estas poblaciones. Entonces, por ahí va ese asunto también. Y finalmente ustedes leyeron esta, espero yo, esta muy fuerte historia, ¿no?, de esta historia de vida de esta muchacha, ¿no?, del sur de Quito, ¿no?, de su experiencia con la maternidad. Porque pues ahí usted se va a dar cuenta, exacto, pues a cómo pesan, ¿no?, estos temas, ¿no? Ustedes recordarán que ella tenía este problema con el parto, su hija, no sobrevive, ¿sí? Pero por ejemplo eso, ¿no?, toda esta, cómo enfrentarse a toda esta comunicación constante, ¿no?, con los enfermeros, con las doctoras, con los doctores. A mí de este testimonio siempre me ha parecido muy fuerte esa parte donde le piden que por favor rece para que su angelito se muera, porque va a tener una vida muy triste, ¿sí?
eso depende, ¿no? O sea, eso, a quién soy capaz de decirle eso y a quién no. Porque muy probablemente eso le puede decir usted desde esa posición particular de esa doctora a este sujeto en esas condiciones, pero no en otras. Si fuera una chica o una mujer con más altos niveles económicos, ¿no? Ahí habría otra relación, ¿no? Pero además se establece, ¿no? Es un adolescente, entonces todo el mundo quiere funcionar como papá, decirle qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. Eso también a veces es intercultural, ¿no? ¿Ven? Porque, por ejemplo, la idea de juventud no es la misma en todas las culturas, ¿sí? Eso es algo, yo no vayan a pensar que yo estoy a favor del embarazo adolescente, nada por el estilo, pero solo quiero pensar, yo puedo incluir una variable ahí, ¿no? Entonces, sobre todo en comunidades indígenas muy tradicionales, por ejemplo, esta etapa, por ejemplo, a la que pertenecen la mayoría de ustedes, que es ser joven, no existe, ¿sí? En la mayoría de comunidades ancestrales, ¿sí? Diga usted, por ejemplo, en África, que creo que ya les he contado esto. En África, cuando usted es mujer, el día que usted tiene su primera menstruación, ese día la sacan de la casa de sus padres, ¿sí? La envuelven en una tela, ¿no? Que es una tela sagrada de la comunidad, ¿sí? Como que usted fuera un capullo, ¿no? Como que estuviera en ese proceso. La hacen dormir envuelta en esa tela, debajo del árbol sagrado de la comunidad, ¿sí? Y al otro día, cuando usted se despierta, es como ya pasó, dejó de ser niña, ahora es mujer, y ese día cambia de casa, ¿sí? Va a vivir a una casa comunal de las mujeres y vivirá ahí hasta que se case, ¿no? Con otro miembro de la comunidad, ¿sí? Entonces en muchas comunidades pasa eso, o sea, usted es niña y luego mujer, se acabó, ¿sí? Esta etapa de tránsito es una cosa, y en esta etapa de tránsito tiene muchos orígenes, ¿sí? Pero en el capitalismo, ¿sí? En ese capitalismo que vimos con el sistema mundo, por ejemplo, a partir del siglo XVI, hay sociedades donde esta etapa que llamamos juventud se creó exclusivamente porque el mercado de trabajo no tenía capacidad de asumir, de absorber a todas las personas que salían ya, ¿no? Se graduaban y... Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, voy a definir una cosa que se llama jóvenes, ¿no? Donde los jóvenes pueden estar indecisos, donde pueden hacer otras carreras, donde se pueden mover, los pongo a hacer algo mientras se abren plazas de trabajo en el mercado laboral. Entonces la juventud puede ser así de estructurada, o finalmente sí, ¿no? Como hay identidades juveniles y tal. Entonces si yo pienso en esa diferencia, mire que es distinta la experiencia de un embarazo adolescente en una sociedad como la nuestra, donde usted es joven y se esperan un montón de cosas, ¿sí? Que una comunidad indígena donde usted ya es mujer, ¿sí? De nuevo, no es que yo esté a favor del embarazo adolescente, pero digo yo, estas cosas tendría uno que tenerlas en cuenta a la hora de tratar, porque por ejemplo, si ustedes van a ser ginecobstetras y van a tratar el tema, pues debería ser distinto la forma en la que usted trata el embarazo adolescente de una niña bien, de familia, ¿sí? No porque la va a tratar mejor, solo tiene una experiencia de vida diferente que esta niña indígena, ¿sí? O una de las cosas que pasa es que se ha analizado mucho, por ejemplo, en las ciencias sociales, como una de las variables que están más vinculadas con el embarazo adolescente, por ejemplo, suelen ser las experiencias de abandono, ¿sí? Entonces, cuando a los hijos los abandonan sus padres, los abandona uno de ellos, viven en unas situaciones, a veces viven tal situación, digamos, entre comillas, de desamor, que tener un hijo se vuelve la posibilidad de tener a alguien a quien querer y que lo quiera uno. Aunque usted no tenga plata, aunque usted sea muy pobre, aunque esté jodido, aunque sea joven, aunque ya no pueda estudiar, ¿sí? Esos son los aspectos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tratar estos temas. Y entonces de ahí viene esta idea de la interculturalidad. ¿Listo? Entonces eso es, nos queda para la próxima clase, vamos a hacer dos cosas, bueno, tres cosas en realidad. La próxima clase es va a ser un poco intensa porque ya vamos acabando. Entonces, está lo que está sugerido ahí, que es una lectura del capítulo 1 y 3 del texto de Marvin Harris, que se llama Bueno para comer, que es un poco para entender. Yo les voy a hacer una explicación, digamos, como más general, ya de unos conceptos que ustedes van a ver más adelante, pero aquí les voy a dejar como unos
tips, porque ustedes van a tener una materia más adelante de antropología médica, pero yo les voy a dejar como unas pautas principales de antropología médica y vamos a hacer un trabajito aquí en clase como el examen espero hacer un trabajo un poco menos examen como el que hemos hecho, sino un trabajo en clase, una reflexión sobre un caso. ¿Listo? Entonces, y eso va a completar como sus notas del tercer parcial. ¿Listo? Ustedes ya saben, 12 de julio, 4 de la tarde, creo que es su examen final. Nosotros los profesores tenemos una reunión hoy para definir sus preguntas. ¿Sí? Las preguntas de este curso van a ir, ustedes tienen sus exámenes, van a salir de ahí, las menos las que yo tengo que presentar. Pero recuerden que esto es se juntan todos, ¿no? O sea, está el otro profesor de esta materia, que es el doctor Alex Rivas. Él también hace sus preguntas, aunque manejamos los mismos textos. Y las de desarrollo humano. Y entre todas esas creo que les hacen 30 preguntas a ustedes. ¿Listo? Entonces, prepárense. Las preguntas van a ser sobre las lecturas. ¿Sí? Van a estar esas 30 preguntas que van a estar entre... Yo no sé cómo se van a repartir, eso sí, no sé si van a ser 15 de desarrollo humano, 15 de antropología social, no tengo idea, pero ahí van a salir, al menos de mi parte salen de los exámenes que les he hecho, ¿sí? Y de estas últimas lecturas, ¿sí? Doctor, el trabajo que vamos a hacer la próxima clase es sobre la lectura de y lo que yo les presente en clase, ¿sí? ¿Listo? Y ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio, es una cosa muy chiquita, ¿listo? Entonces, eso es. Entonces, prepárense, ¿sí? Lean, ¿sí? Yo ya les informo cuándo es que tengo que pasar notas del tercer parcial, perdón. Eso me informan hoy, para ver si tenemos un examen más o no. Pero en principio el trabajo que me presentaron es uno. Vamos a hacer un trabajo en clase y posiblemente más bien con sus asistencias y esto voy a tomar en cuenta para hacer una nota más como de participación. ¿Listo? Como todos han venido, en principio están bien por ahí. Entonces lean, ¿sí? Lean para el examen, recuerden sus lecturas. Todo va a ser basado en lo que leímos, o sea, en la bibliografía que está subida en la plataforma, ¿sí? Es decir, Wallerstein, Wolf, Bárbara Miller, todo el tema de la guía de sostenibilidad, ¿sí? Viviorca, ¿sí? El tema de los derechos, la Carta de Ottawa, todas estas cosas, digamos, ¿no? La de Lisboa, los derechos humanos, todo eso va a entrar, ¿sí? Ahora, puede que haya temas que no salgan, pero preparen todo, porque no sé, yo tengo un paquete de preguntas y no sé cuáles queden hoy en la selección, entonces tienen que estudiar para eso, ¿listo? Pero va a ser más o menos así, igual. En el resto de sus materias funciona igual, ¿sí? Morfofunción, creo que son 40 preguntas y así va a ser. Entonces prepárense para ese examen, pero yo les diría, por favor, los exámenes que yo les he devuelto, estudienlos, vean dónde fallaron, busquen qué es la respuesta correcta, porque lo más probable es que muchas de las preguntas se parezcan bastante a esas preguntas. ¿Y qué día va a ser? ¿Cómo? La prueba integral. El 16, no, el 12 de julio a las 4 de la tarde. De antropología. O sea, es que es una sola. La prueba integral es de todas. ¿Sí? Entiendo que eso es así. O sea, bueno, eso hablan más bien con sus coordinadores porque yo soy nuevo aquí. Pero lo que a mí me explicaron es que es un solo día, una prueba total. O sea, son no sé cuántas preguntas, son como 100 preguntas. Son 40 de morfofunción, 30 de desarrollo social. Esto entiendo que es así. Dijeron que, digamos, las que son unidas, digamos, de desarrollo humano son antropología y comunicación, y esa sale una prueba. Es una prueba. Pero lo que a nosotros nos informaron es que la prueba va a ser ese día, el 14. La verdad, o sea, lo que yo les diga es tómenlo con pinzas porque yo, como les digo, yo no hago parte de la carrera de medicina, entonces no sé. Yo tengo una reunión hoy para entregar las preguntas, para ver estas fechas y tal. Entonces, si me informan, les informo. Listo, les pongo ahí en la plataforma una nota y les digo la prueba va a ser separada o va a ser todo junto y tal. Eso no sé. ¿Listo? Pues yo tengo reunión hoy a las 3 de la tarde, entonces yo tipo 5 ya debería tener una respuesta y les subo algo a la plataforma. ¿Listo? Pero estudien sus exámenes. ¿Ya? Bueno, que les vaya bien.